1820 fue un año decisivo para la historia argentina porque marcó el fin del proceso revolucionario que había empezado en 1810 en el Río de la Plata con la disolución del gobierno central que se había instalado a partir de la Revolución de Mayo. Desde 1820, las provincias funcionaron como estados independientes entre sí durante varios años. Con la Revolución de Mayo se había instalado en Buenos Aires un gobierno que intentó ser obedecido por los territorios que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, no lo consiguió en todos los casos. Las provincias del litoral proponían un sistema federal y crearon una alianza entre ellas que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, integrada por la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Las Misiones. Durante años, el gobierno de Buenos Aires intentó sin éxito obligarlas a volver a su órbita. Finalmente, el directorio convocó al Ejército del Norte, que estaba en Tucumán al mando de Manuel Belgrano, para que se lanzara sobre la Liga. Pero el 8 de enero de 1820, varios oficiales del ejército se amotinaron en Arequito, Santa Fe, diciendo que querían luchar por la independencia y no en una guerra civil. El ejército se dispersó. Las fuerzas federales de Entre Ríos y de Santa Fe, dirigidas por los gobernadores Francisco Ramírez y Estanislao López, avanzaron sobre Buenos Aires y derrotaron a los porteños en la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820. Enseguida obligaron al gobierno central a disolverse. Al mismo tiempo, los portugueses terminaron de conquistar militarmente la Banda Oriental, lo que hoy es Uruguay, causando una gran crisis interna en la Liga de los Pueblos Libres, que también terminó disolviéndose. Entonces, en 1820, se desmoronaron los dos sistemas políticos que habían surgido a partir de la Revolución de Mayo, la Liga de los Pueblos Libres y las Provincias Unidas del Río de la Plata que dirigía Buenos Aires. Solo quedaron 13 provincias, sin ninguna autoridad sobre ellas, que funcionaron como estados independientes entre sí. Por eso, para muchos, 1820 fue el año de la anarquía. La caída del gobierno central coincidió con la formación de estados provinciales autónomos. La consolidación de los estados provinciales estuvo acompañada por el fenómeno del caudillismo, término que engloba liderazgos regionales de distinta naturaleza. En general, estos líderes provinciales provenían de sectores acomodados. Algunos habían peleado en los ejércitos regulares que se fueron disgregando producto de las guerras civiles, como Felipe Ibarra y Juan Bautista Bustos. Otros, desde el inicio, habían participado en milicias antidirectoriales. Tal es el caso de Estanislao López y Francisco Ramírez. Por último, algunos eran grandes estancieros sin actuación política conocida anteriormente, como Juan Manuel de Rosas. Estos caudillos, lejos de actuar violentamente en un vacío de poder, se desempeñaron en un contexto institucional y debieron ganar la adhesión de los sectores populares mediante un complejo proceso de construcción de poder político y social. Bueno, un poco la idea con este pequeñísimo video introductorio era justamente analizar, o que nos dé el puntapié en realidad para empezar a analizar esta década, que parece poquito porque son 9 años, pero pasan muchas cosas, muchos sucesos en estos 9 años. Fíjense, yo les puse este mapita que lo tienen ustedes en el libro también, porque nosotros hablamos de Argentina como si quizá en nuestro imaginario pensamos Argentina hoy, ¿no? Cuando hablamos de la consolidación o la formación y posterior consolidación del Estado argentino. Y en realidad tenemos que pensar en esta Argentina, ¿sí? En este territorio, en realidad todavía no le podemos decir Argentina, le vamos a decir las Provincias Unidas, ¿sí? Y fíjense que no hay tampoco tantas formaciones provinciales todavía. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, ¿sí? Buenos Aires, fíjense lo que ocupa Buenos Aires, ¿sí? Estado Oriental, que todavía tampoco se llama Uruguay, bueno, sí, Brasil, Paraguay, Bolivia, recuerden que Bolivia y Paraguay se conformaron como nación enseguida de la Revolución de Mayo, pero fíjense que la provincia de Formosa todavía no está concretada, ¿sí? Acá habitaban los pueblos originarios, ¿sí? Y fíjense toda esta parte, y hacia el sur, que luego después vamos a conocer las provincias del sur, también habitaban los pueblos originarios. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque después vamos a ver cómo se va a ampliar justamente esta barrera
de Buenos Aires, ¿sí? Para que pueda ir ganando terreno, y con qué tiene que ver esto de que gane terreno la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Congreso de Tucumán, que había empezado a sesionar en 1816, tiene en sus representantes muchas ideas para la construcción de la nación, ¿sí? Había quienes promulgaban una monarquía parlamentaria, y que dentro de esa monarquía, por ejemplo, Belgrano pensaba que el rey tenía que ser de origen inca, por ejemplo, un loco, ¿no? Porque esto claramente no iba a funcionar. Hay quienes promulgaban un sistema republicano, ¿sí? Y acá se ve, sí, bien claramente las dos facciones que yo antes mencionaba. La Constitución unitaria, que bueno, justamente lo que querían era que haya un poder central con amplios poderes. Claramente esta posición va a representar a Buenos Aires, ya se los adelanto, ¿sí? Buenos Aires va a ser como la provincia unitaria per se, y va a ser la que justamente quiera representar al resto de las provincias. Y por otro lado, un régimen federal con autonomías provinciales. Es decir, el régimen federal, hay que estar en esto hay que ser cuidadosos, porque el régimen federal no es que no quiere el poder central. Lo que dice el régimen federal es que cada provincia debería poder gobernarse por sí misma, ¿sí? Bueno, en 1819 habíamos visto que Buenos Aires, perdón, me trabé, cuando el Congreso empieza a sesionar en Tucumán, justamente por las guerras de independencia, se mudan, ¿sí?, a Buenos Aires y siguen sesionando en Buenos Aires. Aprovechando que están en Buenos Aires, en 1819 promulgan una constitución. Esta constitución es centralista. Decir centralista o decir unitaria es lo mismo, ¿sí? Entonces se da lo que se conoce como la batalla de Cepeda. ¿Por qué? Porque el litoral, Entre Ríos, Santa Fe, ¿sí?, Corrientes, van a estar en contra justamente de esta constitución, entre otras, ¿no? Pero bueno, ellos son los que van a la batalla, y de hecho yo puse esta imagen a propósito, para que vean, ¿sí? Fíjense hasta cómo las banderas se distinguen. Esta bandera con el rojo punzó en el medio, justamente representa a la Liga Federal o la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Entonces se da lo que se llama como la batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, porque más adelante vamos a ver que hay otra, y empieza lo que se llama como autonomías provinciales, tiempo de caudillos, crisis del año 20, anarquía del año 20, se llama de un montón de maneras esta etapa que vamos a estudiar. También se llama autonomías provinciales. ¿Por qué? Como dije al comienzo, todavía, y acá les volví a poner el mapa para que se vea mejor, todavía no podemos hablar de territorios provinciales organizados como los conocemos hoy. Entonces, las provincias, al tener que autogobernarse así de golpe porque cae la autoridad central, necesitan ir construyendo justamente sus unidades políticas, ¿sí? Algunas justamente se empiezan a construir como unidad política a partir de esta situación. De repente no tienen validez, ¿sí?, las unidades políticas que pertenecían al virreinato. De repente no tienen poder central que controle ese territorio. Bueno, ¿qué hacen? Justamente constituirse como gobiernos provinciales, y a partir de constituirse como gobierno provincial, bueno, empezar a armar toda esa estructura de gobierno, ¿sí?, toda esa estructura administrativa. ¿Va a ser igual para todas las provincias? La verdad que no, va a ser un proceso bastante complejo, y que por supuesto no va a ser igual en Jujuy, por ejemplo, que ya era un territorio armado, ¿sí?, que en Buenos Aires, o que en Córdoba, o que en Entre Ríos. No va a ser igual, ¿sí? Esto es importante porque después va a impactar en el desarrollo de cada provincia y cómo cada provincia se pare, ¿sí?, ante el gobierno central. Además es una época en la que los caudillos van a ser justamente la mayor autoridad. Y acá me voy a detener porque los caudillos hasta hace unos años eran vistos por los historiadores como brutos, como atrasados, y como los culpables, si se quiere, de retrasar lo que sería la unidad nacional. Y en realidad, si revisamos un poco, justamente eran la mayor autoridad porque eran los gobernadores de las provincias. Si estamos hablando de un periodo en el que cada provincia es autónoma, bueno, justamente el gobernador va a ser la máxima autoridad.
¿bien? Y además los caudillos en general eran personas adineradas, ¿sí? Pero que tenían llegada a la gente, y esta llegada a la gente, bueno, tiene que ver con que muchos de ellos habían participado de las guerras de independencia, entonces la gente los respetaba, ¿sí? Pero en general eran gente acaudalada, con dinero y con propiedades. Bueno, gobernar Buenos Aires en 1820, y hablamos de un repliegue de cada provincia para sí, tenemos que pensar cómo queda Buenos Aires después de la batalla de Cepeda, ¿sí? ¿Qué consecuencias va a tener que justamente Buenos Aires haya promulgado una constitución, el litoral que se le pone en contra, van a la guerra, ¿sí? Van a la guerra en territorio bonaerense, Cepeda es territorio bonaerense. Entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires después de Cepeda? Justamente se va a dar una crisis política, ¿sí? Porque Buenos Aires estaba acostumbrada a mandar, por decirlo de alguna manera. De por sí Buenos Aires era un territorio al cual nadie le había dado demasiada bolilla hasta las reformas borbónicas. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires es la capital, recién ahí Buenos Aires empieza a tener relevancia. Pero desde ahí en adelante Buenos Aires estaba un poco acostumbrada a mandar, a tener el poder, ¿sí? Bueno, ahora no, va a tener una crisis política. Entonces firma el Tratado de Pilar, es decir, que firma la paz con Entre Ríos y Santa Fe, pero además empieza como a ceder en algunos puntos. Por ejemplo, la libre navegación de los ríos, ¿sí? Buenos Aires siempre había tenido el control sobre la navegación de los ríos y el litoral empieza a reclamar un poco esto para también aprovisionarse de mercancías, ¿sí? Pero bueno, no todos los sectores de Buenos Aires, de la política bonaerense, va a estar de acuerdo con esto de ceder, por ejemplo. Y bueno, y esto va justamente a asomar una crisis política. Esto lo tienen en el libro, pero yo no me voy a detener porque son un montón de cosas, de sucesos y detalles que no vienen al caso. Sí que sepan que esto trae aparejado una crisis política, y yo acá puse nada, un chiste, el que tiene plata hace lo que quiere, porque justamente el que va un poco a solucionar o va a venir a traer un poco de orden en esta crisis política va a ser nuestro amigo Juan Manuel de Rosas, el que vemos acá en la fotito de la izquierda. ¿Por qué lo nombro a Rosas? Bueno, primero porque es justamente el que trae un poco de orden, entre comillas, a esta situación, y para que veamos también cómo empieza a influir Rosas, porque después Rosas va a ser clave en el papel tanto de Buenos Aires como de las Provincias Unidas, ¿sí? Bajo la influencia de Rosas, se nombra gobernador a Martín Rodríguez, que rápidamente firma el Tratado de Venegas, y ahí sí firma definitivamente la paz con Santa Fe, que todavía tenía tropas, ¿sí? Dentro del territorio bonaerense. Imagínense Buenos Aires, un quilombo. Martín Rodríguez pertenece, y Rosas también, al Partido del Orden, que tenía como lema paz, civilización y progreso, ¿sí? Y aquí su ministro, Rivadavia, va a llevar a cabo una serie de reformas administrativas, eclesiásticas, sociales, culturales, económicas y urbanas. El objetivo de estas reformas va a ser justamente parar a Buenos Aires otra vez y más de cómo estaba antes, es decir, fortalecer la provincia, reorganizar la provincia, ¿sí? Una de esas reformas va a tener como objetivo expandir justamente, ¿sí? La reforma, leí reforma y dije reforma, expandir justamente la frontera. Fíjense, si decimos que esto es lo que conocemos como Buenos Aires hoy, pero llegaba en realidad hasta esta línea, justamente Martín Rodríguez y quienes lo sucedan, porque no va a ser el único, van a empezar a expandir, ¿sí? La línea de frontera. ¿Por qué? Bueno, tener más territorio va a implicar tener más para administrar, pero también va a ser tener mayor cantidad de tierras, porque la ganadería empieza a ser una actividad muy importante en esta época, y además Buenos Aires justamente va a reemplazar, en cuanto a la ganadería, por ejemplo, el lugar del litoral, ¿sí? Es decir, de Santa Fe, Entre Ríos, ¿sí? Corrientes. Empieza a ocupar ese lugar en cuanto a el mercado, ¿sí? En cuanto a la fuera. Y además Buenos Aires tenía el puerto, con lo cual le convenía justamente ampliar esta frontera, ¿sí? Para tener más tierras para el cultivo y poder vender más hacia mercados de ultramar.
Bueno, como dije, después de las guerras de independencia, la situación fue muy dispar, porque esto también va, perdón, va a depender de cómo se vio afectado el territorio de cada provincia durante las guerras de independencia, ¿sí? El litoral va a ser, bueno, una de las regiones más afectadas, por un lado por las guerras de independencia, pero también por otro lado por todo lo que se peleó con Buenos Aires, ¿sí? Los circuitos comerciales de cada provincia, esto supongo que lo ven en geografía, también se vieron afectados, y hubo que reestructurar todo, también en función del libre comercio. ¿Se acuerdan que una de las reformas que se habían hecho desde los Borbones fue de a poco instaurar el libre comercio? Bueno, en función de esto también los circuitos productivos se van a tener que reestructurar, ¿sí? Sin embargo, hay intentos, ¿sí?, de armar una constitución, de armar un país. Hay dos intentos claros. En 1821, en Córdoba, se da justamente una propuesta federal, pero como faltan diputados de varias provincias, Buenos Aires había mandado sus 3 diputados, pero los retira, aprovecha la oportunidad y los retira, al no existir apoyo. Entonces, esta propuesta se cae, ¿sí?, por falta justamente de quórum, digamos. En 1824, en Buenos Aires también, existe un intento, ¿sí?, de constitución, que tiene que ver con que Gran Bretaña podía llegar a reconocer la soberanía nacional, pero para que Gran Bretaña la reconozca, y esto es muy importante a la hora de constituir un país, ¿sí?, que el resto de los países lo consideren, ¿no?, como país independiente. Entonces, en función de esto y de activar el comercio con Gran Bretaña, Buenos Aires necesita, ¿no?, que haya como una unión y que haya una constitución. Y proclama la Constitución de 1826, que era de carácter unitaria, por lo tanto las provincias la rechazan. Buenos Aires se escuda en la ley fundamental que proclama en 1825, que dice que cada provincia es autónoma hasta que se dicte la Constitución. Sin embargo, y esto es muy importante, Buenos Aires va a ser la representante de las relaciones exteriores. Es decir, no importa cuánto se tarde en hacer una Constitución. Mientras pase eso, Buenos Aires nos va a representar a todas las Provincias Unidas ante el mundo, ¿sí? En 1824, además, estalla la guerra con el Brasil. Un grupo de orientales se subleva contra Brasil y las Provincias Unidas se incorporan. Incorporan diputados de la banda oriental. Y se pudre, ¿sí? Todo esto va a desencadenar después en la independencia, justamente de lo que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay, pero mientras tanto conlleva recursos, ¿sí? Y además, fíjense, nos estamos peleando contra alguien sin siquiera ser nosotros una unidad. Bueno, después se proclama la ley de presidencia, Buenos Aires la proclama, y Rivadavia, que había sido justamente el ministro de Martín Rodríguez, que había llevado a cabo todas estas reformas, va a ser proclamado presidente. ¿Sí? Tuvo, nada, duró muy poco en el gobierno, pero bueno, se tuvo que enfrentar a la guerra con el Brasil y además a las divisiones entre unitarios y federales. Pero proclama la ley de capitalización y federalización de Buenos Aires, lo que implica que justamente Buenos Aires va a ser la capital de las Provincias Unidas, pero que también se va a quedar con las ganancias del puerto y la aduana. Y esto va a llevar a una crisis que va a terminar justamente con el gobierno de Rivadavia, y por eso va a durar tan poco en el poder, y va a demostrar que de nuevo no hay unión y que no se puede llegar a un acuerdo. Ya no, puse este meme porque quería contarles que el sillón de Rivadavia famoso que ocupa cada presidente o presidenta hoy, en realidad no es tal, porque Rivadavia se había llevado su propio sillón y cuando se va, se lo lleva a su casa, ¿sí? Se lleva a su propio mueble, nada, era una anécdota. Ay, terminé, no lo puedo creer. Bueno, entonces, acá están las actividades. Son bastantes, ¿sí? Así que les voy a dar 2 semanas para hacerlas.